Bueno, vamos a ver esta última clase, que vamos a ver en ella los conceptos de equidad y acceso, siempre teniendo en cuenta la salud desde una perspectiva de derecho. La ficha de equidad e inequidad va a decir que las inequidades en salud son aquellas diferencias en la esperanza de vida, cuánto se espera que pueda vivir una persona y de qué manera va a enfermar y curar, cómo va a atravesar el proceso de salud-enfermedad. Y estas diferencias, que son innecesarias, evitables y además son arbitrarias e injustas, son inequidades. Hay diferencias. Pero ¿qué pasa? Cuando una diferencia es una inequidad, cuando es arbitraria, injusta, innecesaria y evitable. ¿Qué significa esto? Es injusto, es innecesario y es arbitrario porque no todas las personas tenemos las mismas posibilidades de tener salud y eso no lo elegimos. Las circunstancias, dónde nacimos, cómo nos educaron, dónde vivimos, en qué trabajamos, cómo envejecemos, no son iguales para todos y la mayoría de las veces no son algo que podemos modificar fácilmente, ¿no? Con los recursos que tenemos, hacemos lo que podemos. Algunas diferencias, por esto, van a ser arbitrarias, injustas e innecesarias evitables porque hay gente que por nacer en otro sector social, tiene mayores posibilidades de acceso a los recursos. Fíjense esto que sucede a nivel mundial, ¿sí? La experiencia en la esperanza de vida, digamos. Si naciste en América, si tenés la suerte de vivir en Canadá, por los recursos y por la manera y por la riqueza del país y por lo equitativo que es ese país, es muy probable que llegues a los 80 años o más. Pero si naciste en Mozambique, probablemente no llegues ni a los 60, ¿sí? Tenemos toda la parte de Europa y Central, Suecia, Inglaterra, Noruega, Francia, Portugal, España, Italia, con mayor expectativa de vida, y después tenemos toda la zona de África en rojo, que son los países más pobres que tienen mucha menos expectativa de vida. Y esto es injusto porque uno no elige en qué lugar nacer. Va a suceder lo mismo a nivel nacional, ¿eh? Todas las provincias no tienen el mismo recurso, el mismo dinero para invertir en salud, no todas las provincias acceden a la misma tecnología. No es lo mismo conseguir una resonancia magnética en Misiones que conseguirla en la ciudad de Buenos Aires. Y a nivel local también no van a ser las mismas las condiciones de vida de un country y los recursos para poder tener mayor comodidad, aire acondicionado, calefacción, agua caliente, millones de cosas, plata para reparar la casa si se rompe, que viviendo con muchísimo menos recursos en un barrio pobre, digamos. Un ejemplo de inequidad, de algo tremendamente injusto y desigual, es que depende de dónde nazcas, hay mayor posibilidad de que te mueras en la infancia, en el primer año de vida, ¿sí? Eh, Está ligado a dónde naciste. Si te tocó nacer en Salta, en Chaco, Formosa, Corrientes, Catamarca, vas a tener la posibilidad mayor posibilidad de no pasar el año de vida, ¿sí? Que en otras provincias. Y se vio la mitad de estas muertes eran modificables y evitables, no era algo que no se podía evitar. Representan entonces una inequidad en salud. ¿Y de qué manera podríamos evitar estas muertes que probablemente fueron por la falta de recursos, por pobreza, por falta de agua potable, por falta de educación e higiene, por falta de alimentación? ¿Cómo logramos que esas diferencias no sean tantas, no sean tales, que todas las personas tengan igual acceso a la salud, a la vida, alimentación, al agua potable? Bueno, a través de las políticas públicas. Recuerden que las condiciones de vida en las que vivimos se llaman determinantes sociales de la salud y son modificables a través de políticas públicas. Bueno, va a seguir la ficha preguntándonos, ¿cómo diferenciamos una desigualdad que expresa una inequidad y aquellas diferencias que
son inevitables. Va a decir que aquellas diferencias que son por las variaciones naturales o biológicas, como tener, ser niñe o ser adulto, tener la energía de la niñez o tener los achaques de la vejez, eso nos pasa a todos, todos vamos a pasar por eso y va a ser inevitable. Y también va a decir que si hay un estilo de vida que elegimos, eso tampoco es una inequidad en salud, pero ojo con esto. Y va a decir que en cambio las diferencias injustas y evitables en salud son productos de los determinantes sociales. Acuérdense que los determinantes sociales eran así por la desigual distribución de la riqueza, del poder, de los recursos a nivel mundial. Y esto a nivel mundial e histórico. La sociedad es desigual estructuralmente. Entonces tiene estas diferencias injustas. Vamos a volver con esta llamada de atención más adelante. Las diferencias injustas y evitables en salud, que son productos de los determinantes sociales de la salud, entonces son inequidades sanitarias. Las diferencias en las condiciones de vida, porque tenés más riqueza, más poder, más recursos, te van a permitir aumentar tu nivel de calidad de vida, tu nivel de salud, inclusive tu riqueza y tus estudios. Y si vos tenés unas diferencias que tienen que ver con tener menos recursos, menos capacidades de acceso a estos recursos, a la educación, a unas necesidades básicas satisfechas y necesidades inclusive de comodidad, de ocio, de tener menos estrés, vas a tener menor calidad de vida y esto es arbitrario, es injusto, es innecesario y es evitable. Y esto va a producir las inequidades sanitarias, porque va a haber gente que eh, vaya a enfermarse menos, ya de por sí tenga una esperanza de vida más de mayor edad, y si se enferma va a atravesar mejor y mucho más fácilmente ese proceso de enfermedad que las personas con menos recursos. El problema no son las diferencias, somos todos diferentes. Hay gente con vulva, hay gente con pene, hay gente blanca, hay gente marrón, hay gente negra, gente gorda, gente flaca, gente en la niñez, gente adulta, hay gente en la vejez, gente sí, gente trans. El problema es que por sobre las diferencias se establezcan jerarquía en en el acceso a los derechos. Que estas diferencias hagan que haya personas que van a acceder más a los derechos y haya personas que tengan el acceso más vedado, más truncado, más difícil. Y esto es injusto porque los derechos son universales y nos deberían proteger a todos por igual. Entonces, los determinantes sociales de la salud, las diferencias estas injustas, las condiciones de vida que hacen que vos tengas mejor o peor salud, van a explicar la mayor parte de las inequidades sanitarias. Estas inequidades sanitarias se dan cuando las condiciones en las que vive una población les impiden acceder a una calidad de vida saludable, a una calidad de vida digna. Esas condiciones de vida que no te impiden tener una vida digna y saludable son arbitrarias, injustas, innecesarias y evitables. Y como dijimos hace un rato, a través de las políticas públicas. ¿Qué es la equidad? Equidad e igualdad, ¿son lo mismo? Si yo les digo, bueno, en el próximo presencial, en el recreo, ya decidí, decreté que vamos a comer sanguchitos de miga, entonces me van depositando cada uno 1.000 pesos, por favor. ¿Esto es equitativo? Bueno, no, porque hay gente que trabaja, gente que no trabaja, gente que tiene una familia con muchos niños, gente que tiene que sostener a sus padres, gente que tiene mucho más gastos, hay, inclusive va a haber gente que es celíaca y gente que es vegetariana. Entonces, esto no va a ser igual para todos. Esto no va a ser equitativo. Vamos a otro ejemplo. En los grupos de mamis y papis de los colegios, cuando viene el día de la maestra, ponen un monto que tienen que poner todos por igual para el regalo de la maestra. Pero resulta que en una escuela pública va a haber gente que tenga trabajo, gente que no tenga trabajo, gente que tenga trabajo con un muy buen sueldo, gente que tenga trabajo con un sueldo empobrecido, gente que además tenga 3 pibes
tenga que poner por las 3 maestras, entonces no va a ser lo mismo, porque hay gente que esos 400 pesos no le significan nada y hay gente que esos 400 pesos en su momento podrían significarle el almuerzo. Entonces, por ahí una manera sería, bueno, cada uno pone lo mejor que puede en un sobre sin nombre y cuando lo abrimos vemos a cuánto llegamos y qué elegimos. Para explicar el concepto de equidad es muy útil este gráfico. Hay 3 personas que no tenían plata para ver el partido y dijeron, uy, mirá, acá hay un paredón que llegamos a ver. Y los otros 2 le dicen, ¿cómo llegamos a ver? Vos llegás a ver, yo no llego, yo tampoco, dice el más petizo. Bueno, a ver, pensemos. Vieron que habían 3 cajones y dijeron, uy, justo, somos 3, uno para cada uno y ahí no nos peleamos nada, todos iguales. Ahora, se repartieron unos para cada uno, pero ¿tenían la posibilidad de ver todos el partido? No. Había el que ya era alto, que ya lo podía ver, ahora lo estaba viendo por ahí más cómodo. El segundo lo podía ver y la tercera persona seguía sin poder verlo. Y esto es injusto porque la altura no lo decidimos. O sea, es algo con lo que nacemos, no decidimos ser petizos o altos, y esto te está determinando si podés o no podés ver un partido, por algo que vos no decidiste, es injusto. Ahora, la equidad es dar a cada cual lo que necesita para tener la misma oportunidad de ver el partido en este caso, ¿sí? O sea, si la persona alta no necesitaba ningún recurso para llegar a ver el partido, no le hace falta, porque la finalidad es que todos tengan igual condiciones, igual posibilidad de ver el partido, ¿sí? Entonces, el del medio necesitó un solo cajón y la persona que nació con menos estatura va a necesitar 2 cajones, va a necesitar más recursos. Entonces, la asignación de los recursos va a ser diferente, depende qué necesite cada persona para llegar a igual condición, digamos, para llegar a la condición de ver el partido. ¿Ustedes creen que somos una sociedad equitativa? Vamos a tener a la izquierda lo que es igualdad y deja a unas personas sin ver el partido, lo que es equidad y lo que tiene que ver con el liberalismo, que es no poner ningún tipo de reglas ni de normas. Entonces puede suceder que una persona tenga un auto, tenga una camioneta, se cargue los 5 cajones que encontró o que tiene porque los compró y que además llegue temprano porque en vez de tomarse 3 bondis llegó en camioneta y tenía una pala y agarró y dijo, además de los cajones me hago un pozo y la otra persona cuando llegó a ocupar su lugar no solo no tenía recursos, sino que además tenía un pozo. Esto porque si se supone que hay libertad, nadie regula las acciones y entonces el que tiene más condiciones tiene más acceso tiene más herramientas, más posibilidades de acceder a mayores recursos. Otro ejemplo, dice el profesor, para que el examen sea justo, todos van a tener que hacer la misma prueba. Por favor, suban al árbol. Hay que tener en cuenta que esto parece justo porque es lo mismo para todos, pero no todos tienen las mismas condiciones, ¿eh? Imagínense al elefante tratando de subir al árbol, ni hablar el pez y el pajarito se cae de risa. O sea, ya está en 2 segundos. Esto es tremendamente injusto. Esto se va a dar todo el tiempo, inclusive conviviendo lado a lado el nivel de injusticia. Otro nivel de injusticia es ser una persona que no se identifica con el género asignado al nacer. Ya vimos en determinantes sociales de la salud, vimos la diversidad. Y que por esto tiene una esperanza de vida de 35 o 40 años y no tiene nada que ver con su biología. Las personas que trabajan en trabajos insalubres no lo eligen. Nadie elige trabajar 16 horas, ni trabajar, ni romperse el lomo, ni trabajar con tóxicos. Nadie elige un trabajo que te va a afectar la salud. Es que no te queda otra. Bueno,
Ya dijimos que todas las personas no tenemos las mismas oportunidades, inclusive para cuidar de nuestra salud, porque no vivimos en las mismas condiciones y no contamos en igual medida con las necesidades básicas satisfechas, un trabajo estable que nos permita sentirnos realizados, una familia que nos crió con amor, la oportunidad de descansar, tener momentos de ocio y placer, el mismo capital cultural, el mismo capital social, las mismas ideas y la posibilidad de resolver. La verdad es que no nacemos todos con las mismas posibilidades. Si vos no perteneces a no podés, perdón, si no podés acceder a una calidad de vida saludable porque perteneces a un sector social con menos recursos o porque perteneces a un sector social al que la sociedad condena, como es el caso de la gente con diversidad, o inclusive ya lo hemos hablado, de extranjeros que no son caucásicos, que no son rubios. Va a haber sectores que la sociedad segrega. Si vos no accedes a la salud porque perteneces a alguno de estos sectores, hay una desigualdad. Si encima no se articulan los mecanismos, las políticas públicas para que puedas acceder a una calidad de vida saludable, hay inequidad. ¿Qué diferencias habíamos dicho no son inequidades en salud? Bueno, hacía hincapié en las diferencias biológicas de las variaciones naturales, ¿sí? Alguna cuestión con los cromosomas o estas diferencias biológicas que tienen que ver con la edad de las personas o con las que las personas elijan, eh, diríamos que no son inequidades en salud porque no dependen de situaciones injustas y evitables. Pero, no es lo mismo, ¿no? Hay una variación biológica. No es lo mismo la energía que se tiene en la niñez que la energía que podés tener en la tercera edad o en la vejez. Ahora, no va a ser lo mismo ciertas niñeces y ciertas vejeces. No es lo mismo atravesar la niñez en condiciones de pobreza y tampoco va a ser lo mismo atravesar la vejez en condiciones de pobreza que una vejez con mejores condiciones de vida. Lo mismo va a pasar con las variaciones genéticas, que son al azar. Está bien, hay diferencias y te puede tocar al azar. Ahora, no es lo mismo atravesarlas con recursos que sin recursos. Con respecto a estilos de vida, también llamadas diferencias no injustas, porque si no usaste el casco y te caíste de la moto, es algo que podías haberlo evitado, ¿no? Pero también, ojo con el concepto de estilos de vida, y acaba de decir Débora Ferrandine, que era magíster en salud pública, ojo con los conceptos de estilo de vida porque pensamos como si las personas fueran absolutamente libres de elegir cómo vivir, como si las actitudes de cada uno fueran suficientes para construir modos de vida saludables. ¿Cuántas veces como profesionales de la salud damos consejos, indicaciones a gente que no puede ni siquiera llevarlos a cabo en su vida porque no le da la plata, porque no le da el tiempo o porque no le da la capacidad intelectual? ¿Cuántas veces le pedimos a gente que no puede elegir qué comer que siga dietas evitando tal o cual alimento? O a jóvenes ocupados en escapar de las balas de otros jóvenes o de la policía que usen preservativo que para evitar enfermedades que los matarían años después de la diferencia en sus condiciones de vida que corre más riesgo que una infección de transmisión sexual. Esto también para tener en cuenta los mensajes esos superadores. No pienses tanto, deja que la vida te sorprenda. La paz interior surge cuando uno aprende a amarse a sí mismo. Bueno, son hermosos, sí, hay que trabajarlos. Es verdad, hay que pensar en positivo. Pero ¿en qué condiciones funcionan mejor estas premisas? ¿Eh? No va a ser fácil para todos por igual. A ver, esto de estilos de vida puede llevarnos a pensar que porque te gustaban salir toda la noche en los boliches o porque abandonaste la secundaria, te buscaste una muerte. Esta es Melina, que ya pasó hace bastante. La asesinaron y la encontraron en el basurero de Suárez, creo, o fue otra. Bueno, es una chica asesinada. Y el diario
sacó esta noticia, ¿no? Como si depende cómo salgas, te buscaste que te asesinen, ¿no? Bueno, no, nadie puede hacerte daño y que se justifique que vos lo provocaste, no hay manera. Entonces, no revictimicemos, no estigmaticemos, no condenemos, no acusemos y no transmitamos a las víctimas oprimidas la responsabilidad. Jodete porque ibas con la pollera corta, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que solo podemos tener en cuenta los estilos de vida si hablamos de deportes extremos de alta calidad, donde vos tenés cubiertos todos tus recursos intelectuales, tus recursos materiales, tenés en plenas condiciones para poder decidir qué querés hacer, te compraste la tabla de snowboard, el aparato ese que te hace volar por el agua y te tuviste un accidente. Eso puede ser, pero es raro, raro, raro que podamos modificar, como decía Ferrandini, todas las condiciones de vida. ¿Qué son las inequidades en salud? Es cuando frente a las diferencias en la esperanza de vida y en la experiencia de la enfermedad dadas por los determinantes sociales, no se interponen recursos, servicios, herramientas, opciones para que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a la salud. Inequidad es el término de una dimensión moral y ética. Son diferencias injustas, innecesarias, tiene que ver con el bien y con el mal, la moral y la ética. Es difícil de definirlo, pero sí, em, que, que tengamos naturalizadas estas diferencias, que haya gente que se muere de hambre y gente que derrocha recursos, tiene que ver con la moral y con la ética. ¿Qué es importante hablar de equidad? Bueno, porque los grupos más desfavorecidos tienen menos oportunidades de supervivencia y tienen una esperanza de vida más corta que los grupos más favorecidos. Hay diferencias en la experiencia de la enfermedad, de qué se enferman, cómo la atraviesan y cómo lo resuelven. Todos debemos tener una oportunidad justa para lograr el potencial en salud. Nadie debe estar desfavorecido para lograrlo, en la medida que esto pueda ser evitable. Y hay que crear las mismas oportunidades para la salud, como intentar reducir las desigualdades al nivel más bajo posible. ¿Cómo se alcanza la equidad en salud? Bueno, hay acciones que van a estar vinculadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, que apuntan a los determinantes sociales de la salud, que tendrán que ver con las políticas públicas. Hay acciones que se relacionan más directamente con el sistema de salud, con poner hospitales donde hacen falta, con mejorar la accesibilidad a los hospitales, con mejorar los servicios, la calidad, la atención. Esas también tienen que ver con políticas públicas, pero más centrado en el sistema de salud. O sea que para lograr la equidad habría que trabajar sobre las condiciones de vida y sobre el sistema de salud. Esto se hace a través de políticas públicas. Equidad en la atención en salud es que todos tengamos igual acceso, la misma posibilidad de utilizarlos, que nos atiendan con la misma calidad y que nos parezcan aceptables los servicios para todos, para toda nuestra comunidad, porque las comunidades no van a tener la misma idea o impresión de la atención. La atención tiene que estar adaptada a cada comunidad. ¿Por qué usamos el ejemplo de la población trans siempre? Bueno, porque no hay nada en su condición de vida a priori que determine que su expectativa de vida sea tan corta. Estas circunstancias son producto de una construcción social. Son expulsados de su casa o no aceptados por sus padres. Son segregados en la escuela y discriminados. Bueno, por eso van a tener menor educación. Son segregados por la sociedad discriminadas. Van a tener menos acceso a un trabajo digno. Van a tener pobreza. Y lo único que pueden resolver para no terminar muertas en la pobreza es la prostitución. Y además el sistema médico tampoco las recibe.
Entonces quedan relegadas también a prácticas inseguras y dañinas si quieren adecuar su cuerpo al género socialmente establecido. Y todo esto es violencia sobre los cuerpos de estas personas. Nada de eso lo eligen. Entonces, la desigualdad es que accedamos diferente a las oportunidades de casualidad. La igualdad va a ser que, bueno, tenemos la misma escalerita, el mismo cajón, y esto no resuelve el acceso a las manzanas en este caso. La equidad es, como decíamos, bueno, te doy una escalera más alta para el lado donde el árbol está más alto, y ahí pueden juntar de manera igual las manzanas, y la justicia social es arreglar el sistema, que sería prácticamente imposible, pero bueno, eso sería justicia social, para que podamos ser todos iguales, para que no haya diferencias ni siquiera en el recurso. Si arreglamos el sistema, cada uno con su bolsita, cada uno con su escalera, podría acceder a las mismas oportunidades. Repasemos. Los determinantes sociales son las condiciones de vida, las circunstancias en que las personas viven, dónde viven, cómo es su casa, en qué trabajan, los niveles educativos que alcanzaron, si pertenecen a una minoría, y además hay que tener en cuenta el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, y esto va a depender de las políticas públicas adoptadas, porque a priori es estructural, pero si yo hago políticas públicas que tengan que ver con una mayor equidad, puedo revertir esa desigualdad. Para reflexionar. En todos los ejemplos que se compartieron, vemos que para alcanzar la equidad en salud y disminuir las inequidades son fundamentales las políticas públicas que persigan la justicia social. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren de políticas públicas que generen equidad en salud? ¿Qué políticas públicas harían falta en este sentido? Bueno, terminamos esta clase.